Ya todos los que vienen los miércoles sabemos que estamos estudiando el libro de Lucas. Lucas capítulo 9, versículos 46 al 50. Lucas capítulo 9, versículos 46 al 50. En esta noche tenemos como título de nuestro estudio el retrato de la grandeza. Vamos a ver qué cosa es la grandeza a los ojos de Dios. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínense nada más los apóstoles lo que estaban discutiendo. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En esta noche vamos a estudiar una de las características más horribles, más terribles, más negativas de la personalidad humana. Y estoy hablando en términos generales, porque es algo que todos traemos de alguna u otra forma en diferentes épocas de nuestra vida, y es el querer ser superior a los demás. No vamos a confundir en esta noche el tratar de superarnos yo quiero ser ingeniero y no me quiero quedar ahí como mediocre, o quiero ser esto no estamos hablando de eso, porque esto es una ambición positiva. Mientras la motivación por la que tú quieras superarte sea para servir a los demás y no para tu ego o para satisfacer tus intereses personales. Pues yo quiero ser gobernador porque quiero controlar y robar y tener todo lo que yo pueda, ¿verdad? Esas son motivaciones equivocadas de las cuales solo Dios conoce el corazón. Pero cuando alguna persona trata de querer ser mejor que los demás o superior a los demás, porque esa persona anhela reconocimiento, anhela poder, anhela riquezas, anhela posición, fama, popularidad, es la ambición por la grandeza equivocada. Aquí los discípulos de Cristo, increíble que Cristo anteriormente les haya dicho que Él iba a dar su vida por la humanidad, se ponen a discutir entre ellos quién va a ser el mayor. Y este anhelo del ser humano de querer poder, fama, riquezas, poder, popularidad, es algo que se encuentra arraigado dentro de nosotros. Y Cristo quiere que nosotros entendamos que nosotros, los que le seguimos a Él, no debemos anhelar grandezas para nosotros. En otras palabras, no debemos anhelar, pues yo quiero ser popular para que me conozcan todo. Estás mal. Yo quiero que me reconozcan que he trabajado aquí en la iglesia y después de 1 año, 2 años, estás mal. Porque cualquier persona que esté buscando posiciones para reconocimiento, para el aplauso, para que las personas le puedan dar la gloria y el honor correspondiente, tiene una motivación equivocada para servir a Dios. Dice el versículo 46, que los discípulos comenzaron a discutir, pues, ¿quién de ellos sería el mayor? O sea, ¿quién va a ser el jefe entre nosotros? ¿Quién va a ser el pastor entre nosotros? ¿Quién va a ser el que va a mandar a los demás? Y era una motivación tan equivocada que dice el versículo 47 que Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, Cristo no estaba oyendo las palabras que los discípulos estaban hablando, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando una persona expresa algo, tú tienes que entender algo. Eso que está expresando es lo que esa persona es. Si es una persona chismosa, ¿qué corazón tiene?
un corazón amargado. Si es una persona que está hiriendo la reputación de otras personas, ¿qué corazón tiene? Un corazón, ¿verdad?, de sadismo, de hacerle mal y de herir la personalidad, la reputación, el nombre de otras personas. Una persona que dice, te odio, ¿qué tiene en su corazón? Tiene rencor, tiene odio, tiene amargura, etcétera, etcétera. Es lo que somos, lo que implica nuestras palabras. Y son tan importantes nuestras palabras porque, vuelvo a repetir, las palabras que hablemos expresan la condición en la que nos encontramos espiritualmente. Entonces, por eso la Biblia dice, Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, ¿qué acaso el corazón piensa? ¿O piensa la mente? Nos damos cuenta que los pensamientos que se forman en la mente tienen una raíz y es el corazón. Y esta es la razón también por la cual el rey Salomón en Proverbios capítulo 4 dijo, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cristo percibió que estaban en sus corazones pensando. Ustedes saben que no vemos con los ojos, ¿verdad? ¿O sí vemos con los ojos? Nos vamos a ir más profundamente. Nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Los ojos son las ventanas, son el instrumento del cerebro, pero el que percibe el conocimiento es el cerebro. ¿Ya me van entendiendo? Entonces, cuando nosotros pensamos, los pensamientos se forman acá, pero así como el cerebro está antes de la ventana de los ojos, y el cerebro es con lo que piensas porque ves lo que tú quieres ver, y lo que tú quieres ver lo deseas en tu mente. El ojo es solamente el instrumento, la ventana a través de lo cual entra una imagen o un retrato, pero lo que realmente hace que los ojos volteen para allá o voltees a ver una muchacha es porque en tu cerebro existe ese deseo. Los ojos solamente son el instrumento para que entre esa imaginación a nuestro cerebro. Y lo mismo es cuando nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos se encuentra más abajo del cerebro, se encuentra en el corazón. Y del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, porque es la raíz donde se encuentra nuestra personalidad. Cristo, entonces, al percibir los pensamientos de sus corazones, inmediatamente notemos que Jesús les enseña. Al darse cuenta los corazones que todavía tenían sus discípulos, un retrato de la verdadera grandeza. Y así como vemos un lenguaje tan sencillo en esta noche, pues tomó un niño y lo puso junto a él y les dijo que el que lo reciba, él lo recibe a Cristo, y el que recibe a Cristo recibe al Padre, y el más pequeño, el más grande entre ellos es el niño. Detrás de estas enseñanzas de Cristo se encuentra una profundidad increíble, no solamente en el aspecto teológico, sino también en el aspecto práctico. Vamos a notar que Jesús les retrata lo que es la grandeza antes de explicarles el concepto correcto de lo que es la grandeza. Y este retrato que Cristo les da para que ellos puedan en su imaginación, con sus ojos, con su cerebro, con su corazón, entender qué es la grandeza, involucraba dos actos. ¿Ya los vieron? El primero acto, tomar a un niño. Agarró Cristo un niño y lo tomó, y el segundo acto, poner al niño al lado de él, junto a él. Tomó a un niño y Jesús hizo esto, lo puso junto a él. Y ahora sí dijo Cristo, tomen la foto. Este es el retrato que les quiero dar. Este es el retrato de la grandeza. Ahora vamos a escudriñarlo y vamos a estudiarlo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Al agarrar un niño, tomar un niño y ponerlo junto con él y decirles, esta es la foto, este es el retrato de lo que es la grandeza. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bueno, simplemente les estaba enseñando a los discípulos, vuelvo a repetir, lo que es la verdadera grandeza. Una persona es grande a los ojos de Dios cuando toma a un niño y lo lleva a Jesús. Número uno. Una persona ante el reino en el que vivimos espiritualmente es reconocida como grande porque para Dios los niños les pertenece el reino de los cielos.
Y si tú realmente quieres ver a quién considera Dios grande entre los grandes, no es Alejandro el Magno, no es Atila, no es a Hitler, no es a los conquistadores, no a los que dan premios Nobel, es a los seres humanos que toman a los niños y les hablan de Cristo y los llevan a los pies de Jesús. Esta persona es grande cuando toma a un niño y lo lleva a Jesús. La grandeza rodea, en otras palabras, a Jesús y a los niños. Si alguien, vamos a ver al final de este estudio, que es grande, fue Jesucristo. Es el personaje más grandioso que la historia humana ha conocido. Y Cristo dice que los niños, paralelamente a la grandeza que tiene Él, la tienen ellos. Esto es increíble. Ahora, la grandeza entonces consiste en traer a niños a aquel que les puede hacer libres de la esclavitud y de las cosas de este mundo. ¿Por qué para Dios es considerado una persona grande, grande, grande en el reino de los cielos al tomar a un niño y llevarlo a Jesús? Porque cuando tomamos a un niño y lo guiamos a Jesucristo, este niño puede llegar, cuando él crezca, a ser libre del alcohol, del pecado, de las drogas, de la culpa, de la inmoralidad, de la muerte eterna, del robo, de la pornografía, del crimen, de la opresión, del egoísmo, del odio y de la mayor parte de los males que azotan a nuestra humanidad. ¿Qué quiero decir? Que al guiar un niño a Cristo, ese niño cuando crezca va a ser Santo Tomás de Aquino. Va a ser un adolescente o una persona que cuando crezca nunca va a pecar ya. Eso es lo que estamos tratando de significar de ninguna manera. Pero sí significa que ese niño, al recibir a Jesucristo, cuando él crezca, Dios no nos promete que nuestros hijos no se van a apartar ni a brincar las trancas y que no se van a asomar al mundo de vez en cuando. Pero Dios nos promete que si ese niño le sembramos la semilla en su corazón, aun cuando se aparte, Dios lo hace regresar al redil. Miren, déjenme darles un ejemplo maravilloso de esto. Hace muchísimos años, los judíos fueron oprimidos por los egipcios, Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. Y en ese momento había una mujer que era la madre de Moisés. Y el faraón mandó matar a todos los niños porque habían llegado hasta sus oídos el rumor de que uno de los niños le iba a quitar el puesto de faraón. Y tuvo temor de los niños hebreos. Y además no quería que siguieran multiplicándose los hebreos porque se convertirían en una amenaza para el imperio egipcio. Entonces la madre de Moisés, cuando oyó que andaban los soldados egipcios buscando a todas las madres que tenían hijos menores de 2 años, 3 años de edad, la madre de Moisés agarra al niño Moisés y lo mete en una arquita de junco y lo echa en el río Nilo, y déjenme decirles que el río Nilo tenía cocodrilos. El río Nilo era un río peligroso. Los que hemos ido a Egipto y conocemos el río Nilo, ¿verdad? Es anchísimo y es muy turbulento a veces. Y esta madre pone a su niño y lo entrega en las manos de Dios porque ella sabía que ese niño tenía un destino simplemente porque ella era una madre que creía en las promesas de Dios. Miren ustedes lo que pasa. El río Nilo comienza a llevarse el arquita de juncos y llega hasta donde se encontraba bañándose junto al río la hija del faraón. ¿Ustedes creen que fue coincidencia? Y la hija del faraón toma al niño y lo saca, y al darse cuenta de que el niño traía pijamas o pañales, no sé, o una batita o algo que lo cubría, hecho por los egipcios, ella sabe que era un niño, que era un niño hebreo y que su padre había mandado matar a todos los niños. Entonces toma al niño y lo mete al palacio, y era una mujer tan sensible, gracias a Dios, todo estaba ya, ¿verdad?, por la providencia de Dios guiado perfectamente bien, y lo mete al palacio y le manda a una de sus ayudantes a que busquen entre las judías a una madre hebrea para que le cuide al niño en secreto
y pueda crecer dentro del palacio. ¿Y a quién creen ustedes que fue y encontró la sirvienta de la hija del faraón para que cuidara al niño? A la misma madre del niño. Y la madre del niño es recompensada por Dios y es traída al palacio del faraón, y la mamá de Moisés lo educa durante los primeros 6 años de su vida. Porque ya no se le permitían las pilmamas o las nanas hasta los 6 años, y de ahí los niños eran entregados a otros tutores hasta que cumplían la mayoría de edad de acuerdo al imperio egipcio y podían ya enfrentarse al mundo. Bueno, este niño durante 6 años fue educado por una madre cristiana, y la madre le pudo sembrar antes de los 6 años una semilla que cuando Moisés creció en la corte real, con la cultura, la milicia, el arte, la filosofía, la pintura, las costumbres paganas de los egipcios, nada durante 40 años que Moisés estuvo en Egipto, no le pudieron sacar la semilla que su madre le sembró. Fue más fuerte la educación los primeros 6 años. Esto nos habla que los primeros 6 años de una criatura son los más importantes de toda su vida. Porque es cuando su cerebrito está comenzando a desarrollarse, y el disco duro que tú le metas a un niño a esa edad le queda permanentemente para siempre. Y la información que le pongas a un niño antes de los 6 años le queda permanentemente para siempre. Pues a los 40 años Moisés de repente comienza a recordar a través del Espíritu Santo. Ya me imagino, nos imaginamos que estuvo con mujeres ahí en Egipto, y la Dolce Vita, hijo del faraón, tenía ahí sus trajes, puro 25 trajes Roberts, puros zapatos Florsheim, tenía su Lamborghini, tenía su Ferrari, tenía su Porsche, tenía todo lo que una persona pudiera tener para ser feliz. El palacio, las mujeres nada más se hacía así y le traían a cualquier mujer. Y a los 40 años, dice Hebreos capítulo 11, que llega el momento en que comienza a ver a sus hermanos judíos, y como su madre le sembró la semilla de que él era judío y de que él era hebreo y que el Dios de Israel algún día los iba a libertar, prefirió irse con sus hermanos y decirle adiós a los trajes, adiós a los coches, adiós al palacio, y sufrir con sus hermanos el vituperio en lugar de deleitarse con los deleites temporales del pecado. Es tan poderosa la semilla que se le siembra a un niño, que una madre me dijo un día: Armando, ¿cuándo puedo comenzar a enseñarle la Biblia a mi hijo? Y le dije: recién nacido. ¿Cómo que recién nacido? Sí, tú agarras al bebé, a la ru, nene, 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 y le comienzas en la noche, en el principio el verbo era con Dios, y antes de que te acuestes, elige a la madre, léele un capítulo de San Juan. Pero si no entiende ni oye, pero las palabras son espíritu y son vida, la palabra de Dios, y eso que tú le estás leyendo, aunque el niño no pueda tener todavía conciencia ni oído, ¿verdad?, entra a su espíritu y ahí se le queda. Ahí se le queda impregnado en el espíritu al bebé de 3 meses de nacido. Y ese niño, cuando crezca a los 3, 4 años de edad, va a tener una inteligencia que va a sorprender a sus maestros. Es el poder de la palabra de Dios. La grandeza consiste en traer a la gente aquel que puede darles la libertad de toda la esclavitud para toda su vida. Dice en Juan 1:12: y a todos los que le recibieron, les dio el poder y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Al tomar un niño y guiarlo a Jesucristo, le estamos entregando el poder del universo de convertirse en un hijo de Dios. Dios le da un poder al niño y a cualquiera que reciba a Cristo, principalmente a los niños, de convertirse en hijos e hijas de Dios. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese niño que tú guías a Cristo, nunca, jamás, aunque se muera a los 5 años, aunque se muera en el tsunami, aunque un temblor, un accidente, ese niño ya tiene la visa para entrar al reino de Dios. Dice Juan 5:24: en verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió,
no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Ese niño pasó a la edad que tú lo guías a Cristo, de la muerte a la vida, y jamás volverá nunca en su vida a ser juzgado por Dios, porque su juicio lo llevó Cristo en una cruz. En el versículo 48 de Lucas 9, vemos el concepto de este retrato que Jesús comienza ya a pintar y a describir con detalles muy profundos. Y entonces les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. ¡Qué tremenda declaración! Pero más todavía la que sigue: y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, a su Padre. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. La grandeza consiste, ya vimos, en recibir a un niño en el nombre de Jesús, lo cual significa tres cosas. Número 1, significa lo que Jesús hizo: alcanzar y tomar a un niño, recibirlo y que ese niño pueda ser aceptado en nuestros brazos para que nosotros podamos comenzar a enseñarle la palabra de Dios. Tú me puedes decir: bueno, hermano, usted se refiere a mis hijitos nada más, yo no tengo ya niños menores de edad. Mira, todos los días de alguna u otra forma te vas a encontrar con tus vecinos que tienen niños chiquitos. Aquí llegas a la escuela, ¿verdad? Y tenemos la escuela dominical. Yo no sé cuántos de ustedes ya entraron y visitaron la escuela dominical. Sería el colmo que tú fueras padre y no conocieras la escuela dominical de tus hijos. Sería el colmo. Y vean ustedes todo lo que tenemos ahí para los niños: jueguitos, colchonetas, etcétera, etcétera. Estamos haciendo una puerta labrada con el arca de Noé al entrar a la escuela dominical, preciosa. Y cuando nosotros tenemos oportunidad, ¿sabes qué? Algún día vas a ser abuelo. Ya tienes cara de abuelo ahorita. Pero si creemos que cuando nuestros hijos se casan ya terminamos, nos equivocamos, porque seguimos con los nietos. Y otros, ¿verdad? Como mi madre, que se encuentra aquí, que acaba de cumplir 80 años esta semana, y mamita, párate para que te conozcan. Es mi mamacita, cumplió 80 años esta semana, parece de 65, ¿verdad? Todavía está guapa. Ella no tiene nietos, tiene bisnietos. Bisnietos, hasta la 4ª generación alcanzó. También tenemos aquí a la mamá de la hermana que está aquí, nada más que no vino ahora, tiene 97 años de edad. Y aquí llega aquí a echar gritos como generala de 4 estrellas y a regañar y todo. La viejita, y tú tienes 60, pareces de 90, hijo. ¿No se han dado cuenta que estamos viviendo una generación de jóvenes viejos? ¿Saben ustedes que en los últimos 5 años la diabetes ha aumentado entre niños de 8 a 13 años de edad 65%, según la Organización Mundial para la Salud? ¿Cuándo se había oído de diabetes en los niños? ¿Pero por qué? Porque todo el día toman refrescos, todo el día papitas, churrumais, y le entran y pura azúcar y azúcar y azúcar, y su organismo no está diseñado para eso. Y hay niños de 10 años de edad con una pancita así, parecen pequeños budas ya. En segundo lugar, significa compartirle al niño las buenas nuevas de la gracia de Dios. Notemos que Jesús no dijo que la grandeza es solamente recibir al niño, sino que el niño debe ser recibido en su nombre. ¿Ya lo vieron? Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, o sea, el nombre de Jesús debe de ser compartido con los niños. Y debemos hablarles acerca de quién es Jesús. El niño debe ser enseñado que estamos actuando en el nombre de Jesús y por causa de Jesús. En otras palabras, la grandeza consiste en que el reino de Dios lo compartamos con los niños. Y en tercer lugar, significa que ayudemos al niño en todas las maneras posibles, sin importar el costo. Y esto implica disciplina. Por ejemplo, aquí en el estudio les he dicho que las mamás que traigan niños los sienten hasta atrás los edecanes.
Todos los que traigan niños, siéntenlos atrás. Y al niño se le tiene que enseñar que en la iglesia se tiene que aprender a comportar. El niño no puede estar en la iglesia parándose enfrente y jalando la gallina y con el perro y por todos lados y me comiendo aquí dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, porque no es correcto delante de Dios. Entonces, tenemos que enseñarles a los niños, si los queremos ayudar, a que desde niños aprendan a comportarse en la casa, en la comida, en la casa de tus papás, con los abuelos, en el lugar donde asistes a adorar a Dios, y en todos lados los niños necesitan saber comportarse. Nosotros que tenemos ahorita 3 niños pequeños, invitan continuamente amiguitos de su escuela a nuestra casa, a la casa de ustedes, a comer. Y nos da mucha tristeza a mí, a mi esposa, ¿verdad? Que llegan los amiguitos de mis hijos y agarran el tenedor así, le hacen la carne, hola, como si estuviera matando cucaracha, ¿no? Y así la comen. Y se echan por la comida y agarran eso en lugar de pásame la sal, se avientan sobre la mesa y casi tumban la jarra y tumban todo para agarrar la sal. Nunca les han enseñado, no hagas eso, siéntate derecho, la sopa se agarra con esta cuchara, porque los papás cada vez tienen menos tiempo de educarlos. Y los niños están creciendo como animalitos. Y esto es pecado delante de Dios. Porque es una enorme responsabilidad ser padres. Y cuando no queremos asumir esa responsabilidad, ¿para qué quieres hijos entonces? Es lo mismo que la gente que tiene perros. ¿Quieres un perro? Ok, van a necesitar vacunas, van a necesitar croquetas, van a necesitar una casita, van a necesitar un espacio para correr. Si vas a comprar un perro y meterlo en la parte de tu casa, en la azotea, y no tiene jardín, y no lo llevas a vacunar, y no lo tratas bien, dice la Biblia, el justo trata bien a su bestia, mas el cruel lo atormenta. Los cristianos no podemos tener animales si no tenemos los medios para poder cuidarlos. Y si no, no compres ni un conejo para tu casa. Ahora notemos cómo Jesús cubre este punto. Dice en el versículo 48 que hay recompensas para la persona que reciba y guíe a un niño a los pies de Jesucristo. Primero, el discípulo, la primera recompensa que una persona recibe es que el discípulo recibe a Cristo al recibir al niño. Notémoslo con microscopio. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. ¡Qué declaración! Al tomar yo un niño e interesarme en ese niño para guiarlo a Cristo, no solamente estoy recibiendo al niño, sino que en ese paquete viene también la persona del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa algo tremendo. Esto es porque de los niños es el reino de Dios. Y al momento en que yo recibo a ese niño, estoy recibiendo a Cristo, porque los niños son algo especial, especial, especial para Dios. Vayamos a Mateo 18 y veamos esta misma declaración ampliada. Mateo capítulo 18. Y aquí con más detalles, Jesucristo se extiende mucho más acerca del valor y de la gravedad de lastimar a un niño. En aquel tiempo, Mateo 18, versículo 1, los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis, subrayas en tu Biblia, volvéis y subraya hacéis, si gustas, como niños no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cristo nos enseña 3 cosas en este pasaje. En primer lugar, para poder realmente ser cristianos, tenemos que regresar a ser niños. ¿Qué significa que comencemos a ser gugu tata? No, para nada. ¿Significa que tengas 40 años y que tengas mente de 13? Tampoco.
¿Cuál es la característica que Cristo está hablando aquí de los niños? Los niños son humildes. Cualquiera que se humille como este niño. Los niños, tú velos, por ejemplo, cuando cantan en un coro, ¿no? Si tú ves a los niños como de 4, 5, 6, 7, 8 años de edad, están así en el estrado, en un teatro, y no están así agarrando poses y así fijándose, será como muchos artistas o cantantes y que nos interesa que la gente lo esté viendo. Los niños están, pero ni en cuenta de la gente, o sea, los niños no tienen conciencia que los están viendo y hacen tonterías y se pueden, y uno se pone a chillar así y el otro comienza a gritar, pero los niños no tienen conciencia de la gente porque no tratan de aparentar lo que no son, son como son. ¿Has visto a un niño hipócrita? Mira, son berrinchudos, son gritones, son egoístas, son muy crueles, pero no son hipócritas, son como son. Esto es lo que significa que nos tenemos que volver como los niños para entrar al reino de Dios. Y los niños tienen la característica más grande de la humanidad, que se llama la inocencia. Tú mete a un niño de 2 años y a una niña de 3 años a la tina desnudos, ni en cuenta. Pero mete a un niño de 7 años y a una niña de 9 años a la tina y lo primero que van a hacer es taparse. ¿Cuándo descubrieron su desnudez los niños? ¿Cuándo descubrieron que era malo que los vieran? ¿Cuándo comienzan a esconderse y ya no quieres que te metes al baño? Papá, ya no te metes al baño porque soy niña. ¿Cuándo es eso? 6, 7 años de edad. ¿Saben qué es eso? Que antes de eso no estaban conscientes del pecado. Y cuando ellos descubren el pecado y que hay maldad y que hay que cubrirse y que es pecado andar desnudos o que por lo menos no es correcto hacerlo, es cuando están listos para recibir a Cristo. Cuando tienen conciencia entre el bien y entre el mal. El discípulo recibe al Padre al recibir a un niño. Y aquí en Mateo capítulo 18 dice el versículo 6, antes de regresar a Lucas: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Vamos a analizar esta declaración. De acuerdo a Jesús, ¿qué significa tropezar? Cuando vas caminando y te encuentras una piedra, ¿qué es lo que pasa? Te caes, o sea, te saca del camino y te lastima. Cuando a un niño se le tropieza, cuando un niño de 6, 7 años de edad entra al cuarto de sus papás y los papás no tienen la precaución cuando hacen el amor de echarle llave a la puerta y los ven desnudos a los niños, qué feo has tropezado a tu niño menor de edad. Cuando el niño entra a tu cuarto y el papá o la mamá están viendo una película pornográfica, dice Cristo, pierdes el derecho de vivir. Más vale que te amarres una piedra y te eches al mar. Para que nosotros en esta noche tengamos un poquito de conciencia a la perspectiva divina del valor que Dios les da a los niños. Que el niño llegue y el papá, vieja loca, no sé, ya no te aguanto. Y el chiquito de 6, 7 años de edad, oyendo esos pleitos, lo estás tropezando, lo estás lastimando. Yo no le pego, las palabras son peor que látigos. Si hay esposos que me dicen, yo a mi esposa nunca le he pegado, pero psicológicamente la tiene atormentada hace 2 o 3 años. Porque tú le puedes dar una cachetada a una persona o le puedes dar un guamazo y le sale la cicatriz y se va la herida. Pero las palabras que tú le digas a tu esposa, las palabras que tú le digas a tu esposo, quedan impregnadas en el alma como un sello. Mi mamá me dijo que eras un impotente. Ya lastimaste a tu esposo por los próximos 3 o 5 años que vienen. Eres una tonta, no cocinas como mi mamá dijo que eras una burra. Ya lastimaste a tu esposa por los próximos 3, ay, siendo que chillona de todo chillas. Y cuando nosotros comenzamos a tener una desconsideración por el prójimo y por
desconocer el valor de las palabras, nos convertimos en personas de maldición a nuestros semejantes. De acuerdo a Cristo, una persona que tropieza a un niño ha perdido el derecho de vivir. Ha perdido el derecho de vivir. Así de preciosos son los niños delante de Dios. Regresamos en penúltimo lugar a Lucas. Y Jesús les dice, el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. La grandeza, de acuerdo a Jesucristo, no consiste en buscar en la vida poder, prestigio, ser socialmente reconocido porque pertenezco al club de los Richelieu y Pompidou de Toluca. Quiero que vean, ¿verdad? Y que me reconozcan porque me acabo de comprar un carro deportivo y para que vean que tengo mucha lana. Mis vecinos para que vean que soy igual que ellos. La grandeza no consiste en llegar y destacar y ser gerente. La verdadera grandeza consiste en vivir para servir a los demás y en actuar con humildad hacia los demás. Yo les conté que hace muchos años antes de que muriera, una mujer que estoy seguro está en el reino de Dios y profesaba la religión católica, la Madre Teresa. Llegó a Nueva York esta mujercita chiquita, feíta, flaquita, insignificante. Nos damos cuenta, ¿no? Cuánta gente así, nosotros miramos una persona alta, bien parecida, guapa, güera, ojos claros, etcétera, etcétera, buen cuerpo, parece John Travolta. Esa es la imagen a la que el mundo admira y todo el mundo quiere ser como esas personas, ¿no? Pero ante los ojos de Dios hay personas que ante nosotros son insignificantes y son grandes en el reino de Dios y cuando mueran van a estar en los primeros lugares ahí arriba en la mesa sentadas con Jesucristo. Esta mujer chaparrita, fea, con cara de perico de África, insignificante, llegó a Nueva York y le dijeron un grupo de industriales y de católicos, oiga, Madre Teresa, usted no tiene por qué regresarse a la India con sus leprosos y vivir ahí en la inmundicia y en la suciedad. Le vamos a poner aquí una construcción grandísima con camas, con colchones, con aire acondicionado para que aquí esté con sus leprosos. Y ella les contestó y les dijo, esto fue 4 meses antes de que el Señor se la llevara. Y la Madre Teresa les contestó y les dijo, damas y caballeros, quiero decirles a ustedes que la felicidad en la vida y la grandeza del ser humano no consiste en vivir en un lugar lleno de comodidades, ni en tener una casa bonita. Los que la tengan, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y no consiste en estar buscando eso de que comodidades y reconocimiento. Dios me ha mostrado desde hace muchos años que mi misión en la vida era la India y vivir con estos leprosos y atenderlos donde ellos estaban. Y ahí es donde Dios me quiere. Porque si una persona cree que la felicidad se encuentra con una casa bonita, en un medio ambiente bonito, vivir en Cancún o en las brisas de Acapulco, con una casa preciosa, etcétera, etcétera, y ahí en esa casa preciosa que tú tienes, si tú no tienes la mano de Dios sobre tu vida, no disfrutas lo que tienes. Eclesiastés 6, del 1 al 2. Hay personas a quienes Dios les da dinero, poder, y nada les hace falta de lo que tienen. Pero las gentes más vacías, más miserables, más crueles, más soberbias y más orgullosas son las que tienen los estómagos llenos. Y las que tienen más cosas de las que tú crees o que yo creemos tener. Porque la felicidad no se encuentra en eso. Para eso Dios envió a su Hijo y bajó a este mundo para enseñarnos en qué consiste la verdadera felicidad y la grandeza delante de Dios. Terminemos leyendo Filipenses capítulo 2. Y veamos finalmente el ejemplo del Hijo de Dios. Vamos a leer Filipenses 2 del 1 al 11. Por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Nos detenemos rápidamente hasta aquí. ¿Has encontrado consuelo en las drogas? ¿En el alcohol? ¿Has ido de una mujer a la otra, de un hombre a otro? ¿Has recorrido todos los clubes nocturnos? ¿Has ido de table dance en table dance? ¿Has visto películas en películas? ¿Has viajado tal vez? ¿Has conocido Francia, España, Inglaterra? ¿Has encontrado en esas cosas algún consuelo y algo que te haya dado la verdadera paz y satisfacción en tu vida? La respuesta es no. Y se nos pregunta, pero si hay algún consuelo en Cristo, si has encontrado amor en Cristo, si has encontrado comunión, afecto entrañable, entonces sigue sintiendo y entendiendo que ahí es donde se encuentra el gozo. Pero tu gozo tiene que ser completo al descubrir que fuera de eso todo es mugre. El mundo no tiene nada que ofrecernos más que tristezas y desilusiones, culpas y vergüenza. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Y Cristo nos viene a ofrecer un sentido verdadero a nuestra vida. Dice el versículo 3, nada hagan por contienda o por qué. Por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y cuál es la tendencia del ser humano? De creernos más que los demás porque soy blanco y tengo ojos claros, o porque tengo un estudios, o porque tengo un título, o porque tengo un buen coche, o porque soy de mejor raza, o porque no soy negro, o porque no soy indígena. Y eso, ese racismo, esa discriminación que existe entre nosotros de creer que hay grupos que son superiores racialmente a otros, o por la cultura, o por la posición, o por el club, o por la colonia donde tú vivas, no es del Señor, no es de Dios. Eso tiene que acabarse entre nosotros en la iglesia, de los que nos llamamos discípulos de Cristo. Aquí en la iglesia, si hay alguna persona porque entra con un anillo de oro y entra así muy bien vestido y le dice el pastor, siéntese aquí, señor Pompidou, porque usted nos puso el techo, o porque esto y el otro, y entra una indígena, dice en Santiago capítulo 2, y la mandamos a la indígena. Usted échese allá atrás, no ser que aquí, en eso dice la Biblia, estamos discriminando y estamos haciendo acepción de personas. Y eso es pecado a los ojos de Dios. Que tratemos mejor a los mejor vestidos que a los indígenas o a los que no traen ropa adecuada. Entre nosotros no puede existir eso como cristianos. Estimemos a los demás como superiores. Yo he visto a muchas gentes ahí en el Plaza Comercial Santa Fe. Hay un lugar ahí en el segundo piso donde está un bolerito gordito que ya guiamos a Cristo. Y llegan, ¿verdad?, la gente y con su periódico. Y ya, baboso, chamaco, mira nomás ya me ensuciaste los calcetines. ¿Quién te crees que es? Y simplemente porque él está inclinado delante del patrón y le está limpiando los zapatos, ya la persona a la que se le está limpiando los zapatos se cree superior a él. Y se cree tan superior que se es prepotente, arbitrario, y muchos se van y hasta ni le pagan. ¿Por qué? Porque se creen que porque él es bolero, es inferior. Yo recuerdo cuando llegué a bolear los zapatos hace como 1 año y medio, estaba ese gordito, ya tiene más de 5 años en ese puesto, junto al restaurante argentino ahí en el Centro Comercial Santa Fe, y le comencé a testificar, a hablar de Cristo, y recibí a Cristo, y siempre que voy, tiene concordancia, tiene diccionario bíblico, siempre se encuentra ya leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque vale la pena a esas personas hablarles de Cristo. Son almas humanas delante de Dios. ¿Quién te crees tú que eres porque tienes o porque no tienes para tratar a los demás como inferiores a ti mismo? Eso no puede ser entre nosotros. Si te llamas discípulo de Jesucristo, veamos qué hizo el creador del universo, el que creó las galaxias, el que creó el mundo, el que creó todo. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se nos invita a que experimentemos lo que Jesús experimentó, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús estaba en el cielo, en el trono,
como príncipe coronado, y le dice el Señor, el Padre, quítate la corona, quítate el anillo, quítate el vestido, quítate las ropas reales, y baja a un basurero, a un planeta que es un basurero. Y cuando bajes a ese planeta, vístete como las personas de ese planeta, con los guaraches que ellos tienen, y quiero no solamente que nadie te reconozca, sino que bájate tú a lavarles los pies a esos gusanos renacuajos, feos pecadores de los seres humanos. El Hijo de Dios. ¿Y tú te crees algo? ¿Te sientes superior a alguien? ¿Qué obstrucción irracional tenemos en la mente humana? ¿Cuánto daño nos ha hecho el pecado para hacernos creer algo que no somos? Y cuando venimos a Jesús, el Espíritu Santo nos ilumina y nos muestra nuestra soberbia, nuestro ego, nuestra prepotencia, nuestra arbitrariedad, la forma como hemos actuado, cómo tratamos a los niños, que no nos importa que estén ahí, nos peleamos enfrente de ellos, decimos groserías enfrente de los niños, no nos importa nada, porque nada más estamos centrados en nuestras propias personas. La Madre Teresa dijo, quiero decirles para terminar, que la persona más infeliz y más miserable de esta vida es la persona que vive centrada en sus propios intereses. Si hay alguien en la vida miserable e infeliz, es la persona que solamente está preocupada, mi salud, mi interés, mi casa, mi personalidad, mi dinero, todo, ella, jamás se interesa por los demás. Esas personas son las más vacías y más vanas que existen en el mundo. Siendo y en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se quitó la corona, se quitó el anillo, se quitó todo. Y dice la Biblia, y tomando forma de ser humano. Eso dice, por favor pónganlo con letras mayúsculas. Cuando bajó al mundo, no bajó como un simple ser humano, bajó como siervo. Bajó a servirnos. Le interesamos tanto al Padre que nos tenía que dar el ejemplo con su Hijo, que el secreto de la felicidad es servir. Y no buscar que nos sirvan. Amar y no estar buscando quien me ame. Tener misericordia y no estar buscando quien tiene compasión de mí. Visitar y no estar esperando que me visiten. Este es el siervo verdadero. Es el ego en el corazón. Estuve en la cárcel y nadie me vino a ver. Pues nadie te fue a ver a la cárcel, porque cuando no estabas en la cárcel, ¿tú a quién fuiste a ver a la cárcel? Estaba en el hospital y nadie me vino a ver, porque cuando tú estabas sana, a nadie fuiste a buscar ni a visitar cuando estabas sana. Entonces, ¿cómo quieres recoger lo que no has sembrado? ¿Lo que sembramos? Nadie me quiere, nadie se fija en mí, porque tú tampoco has querido a nadie. Todos me traicionan, no tengo amigos porque tú no has sabido ser amigo de nadie tampoco. Lo que sembramos recogemos en la vida. Y tenemos que entender que es la forma como operan los principios en el reino de Dios. Y una vez que Jesús se hizo siervo, versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, por causa de lo que Él hizo, su humillación, su servicio, los clavos en la cruz, no se defendió como un cordero, fue entregado al matadero, le exaltó hasta lo sumo. ¿A quiénes exalta Dios? ¿A quiénes? A los humildes. ¿Y a quiénes resiste? A los soberbios. No busques para ti grandezas, ni estar buscando quién es mayor. Sirve. ¿En qué iglesia asiste? Yo no sé a cuántas iglesias van ustedes. Yo sé que aquí hay mucha gente de otras iglesias. Pero cuando llegas a una iglesia, no llegas a la iglesia a ver quién me sirve, a ver qué quiero esto, a ver atiéndanme, a ver quién me ama. He ido de todas las iglesias y no encuentro amor. He ido de todas las iglesias y no encuentro quien se interese por mí. Porque tú no vas a la iglesia a buscar quien se interese en ti. Tú vas a la iglesia a buscar a quién amar, a quién echarle la mano, por quién orar, por quién interesarte. No seas egoísta. Otros van a las iglesias para encontrar novio para su hija, imagínense nada más. Aquí no hay chavos galanes, voy a otra iglesia para ver si encuentro un chavo galán, el grupo jóvenes para mi hija. Imagínense nada más en qué condición se encuentran los cristianos.
Y a otros se les regaña y ya no regresan a la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es el servicio, ni han comprendido a quién estamos sirviendo. Aquel que en los clavos y estando a punto de morir gritó y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Tú dices que has sufrido y que la gente te ha despreciado. Enséñame tus manos. Enséñame tus manos, a ver si hay señales de clavos. Entonces, ¿de qué chillas? ¿De qué te quejas entonces? Cuando ni siquiera has sufrido hasta la sangre y en lugar de eso sigues buscando grandezas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, porque a través de la Biblia y de tu Espíritu Santo hemos aprendido lo grande que significan los niños para ti. Es la edad más indefensa del ser humano y más frágil, y pensar que hay madres que tiran en los basureros a sus hijos por no querer la responsabilidad de ayudarlos. Y pensar que hay madres que les interesa mejor el divorcio y no importarles sus hijos porque solo les importa su propia felicidad. ¿Cuánto ego existe en el ser humano? Padre, te damos gracias porque tú nos hablas en esta noche para decirnos que hay grandes recompensas y que están tan cerca de ti los niños, que de ellos es el reino de los cielos. Y que cuando recibimos a un niño, te recibimos a ti y al Padre también. Gracias, Señor, porque nos habíamos todos equivocado de camino antes de conocerte. Y todos nosotros, como ovejas descarriadas, buscábamos cada quien nuestro propio interés, nuestra propia felicidad, sin pensar nunca en los demás. Ya no estimen ustedes mismos ser superiores a nadie. Busquen a quién servir, a quién visitar, a quién ayudar. No hablen mal de nadie. Guarden en su corazón estas cosas para que sean hijos de mi Padre y para que yo les pueda bendecir, dice el Señor, con toda bendición espiritual. Porque el que quiera ver largos días en su vida, refrene su lengua del mal. Padre, en esta tarde salva las almas. Tú has tocado los corazones con tu poder de tu palabra, y tal vez en esta noche hay personas que aún no tienen a Jesucristo. Si tú en esta noche no tienes a Cristo todavía en tu vida, si aún no tienes esa paz, esa seguridad de que tus pecados han sido perdonados, no endurezcas tu corazón. Hoy que Dios te ha hablado, no te endurezcas. Yo no te invito a que vengas a ninguna religión. Te invito a que vengas a una cruz, donde en esa cruz Dios envió a su Hijo a morir y mostrarnos el secreto de la felicidad, que consiste en no querer grandezas para nosotros, sino en convertirnos en siervos de los demás. Invita a Cristo en esta noche y dile estas palabras ahí desde tu lugar. Señor y mi Dios, te pido perdón por mis pecados, por vivir tan egoístamente, con esta soberbia que yo no conocía que tenía, y por haberte ofendido con mi vida. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por entrar a mi vida, Señor Jesús. En tu nombre te lo pido. Amén.